Solo imaginar. Clara tenía 15 años y estaba de vacaciones con su familia en un pueblo remoto, rodeado de montañas y bosques densos. Para sus padres, el lugar era perfecto para descansar. Para ella, era un aburrimiento total. Sin internet, sin amigos y con la promesa de disfrutar del aire fresco, Clara sentía que cada día duraba una eternidad. Aquella tarde, después de comer, Clara decidió explorar los alrededores del pueblo. Su madre insistió en que regresara antes de que anocheciera. «Es un lugar seguro, pero no quiero que te pierdas», dijo. Clara puso los ojos en blanco y salió con un pequeño mapa de la región. Las calles eran estrechas, con casas hechas de piedra antigua. Algunas tenían tejados de paja, otras estaban cubiertas de enredaderas que trepaban por las paredes. El lugar parecía sacado de un libro viejo. Mientras caminaba, Clara vio algo que llamó su atención. En lo alto de una colina, rodeada de árboles altos, había una iglesia. Era una construcción imponente, con una torre alta y paredes de piedra gris cubiertas de musgo. La campana en la torre parecía oxidada. Incluso desde lejos, había algo en la apariencia de la iglesia que le dio a Clara un escalofrío. Miró a su alrededor, buscando alguna indicación en el mapa, pero no había nada. Parecía que nadie hablaba de ese lugar. Sin pensarlo demasiado, Clara comenzó a subir por el sendero estrecho que conducía a la iglesia. Los árboles alrededor eran tan densos que bloqueaban parte de la luz del sol, dejando todo más oscuro. Mientras caminaba, notó que el sonido a su alrededor estaba cambiando. El canto de los pájaros disminuyó, el viento se hizo más débil, y pronto todo parecía estar en absoluto silencio. Clara sintió un leve malestar, pero continuó. Cuando llegó a la cima de la colina, finalmente se encontró frente a la iglesia. Era aún más aterradora de cerca. Las piedras eran enormes e irregulares, como si las hubieran colocado con prisa. La puerta de madera estaba entreabierta y tenía marcas de arañazos profundos. Clara intentó no pensar en lo que podría haberlas causado. La curiosidad fue más fuerte que el miedo. Empujó la puerta y entró. El aire dentro de la iglesia estaba frío, y Clara sintió un escalofrío inmediato. El interior era sencillo, pero algo no encajaba. Los bancos de madera estaban alineados, pero parecían desgastados, como si nadie los hubiera usado en décadas. Las vidrieras, que deberían ser bonitas, eran inquietantes. En lugar de santos o ángeles, mostraban figuras humanas retorcidas, con rostros deformados o sin ojos. Algunas parecían estar llorando, otras tenían expresiones de dolor. Clara caminó por el pasillo central, con cada paso resonando en el suelo de piedra. Sentía que alguien la observaba, pero no había nadie allí. Cuando llegó al centro de la iglesia, escuchó algo. Un sonido bajo, casi como un susurro. Era difícil decir de dónde venía, pero parecía estar en todas partes al mismo tiempo. Clara intentó ignorarlo y siguió avanzando. Al fondo de la iglesia había un altar sencillo. Sobre él, había un libro grande abierto. Las páginas estaban amarillentas, y las letras parecían escritas a mano, pero en un idioma que Clara no podía identificar. Se acercó, curiosa, pero se detuvo al escuchar un ruido fuerte. La campana de la iglesia sonó. Un único edón, fuerte y grave. Clara miró hacia arriba, asustada. No había viento, ni cuerdas para mover la campana. Su corazón empezó a latir con fuerza. Cuando volvió la vista hacia la puerta, vio que estaba cerrada. Corrió hacia ella e intentó abrirla, pero no se movía. El aire parecía más pesado, y el susurro se hizo más fuerte. Ahora parecía que varias personas rezaban juntas, pero en un idioma que ella no entendía. Clara miró a su alrededor, tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando notó algo en el reflejo de una de las vidrieras. Una figura alta, con capucha, estaba parada detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. El miedo la invadió, pero, al mismo tiempo, sintió una extraña curiosidad. Algo dentro de ella parecía querer respuestas. Volvió al altar y miró el libro otra vez. Las páginas comenzaron a pasar solas, como si las moviera el viento, aunque el aire estaba inmóvil. Las letras empezaron a brillar y una frase apareció en español. ¿Por qué nos llamaste? De repente, una ola de frío recorrió su cuerpo y el ambiente a su alrededor empezó a cambiar.
Las paredes de la iglesia parecían acercarse y las sombras comenzaron a moverse. Clara vio destellos de imágenes, personas arrodilladas en el altar, llorando y gritando. Había sangre en el suelo y la figura encapuchada siempre estaba presente, observando. La voz volvió, esta vez dentro de su cabeza. Abriste la puerta. Ahora no hay vuelta atrás. Clara sintió que algo le agarraba los brazos. Intentó liberarse, pero no podía moverse. Su visión se oscureció y perdió el conocimiento. Clara se despertó de repente. Estaba de vuelta en su habitación de la posada, sudando y con el corazón acelerado. Miró a su alrededor y todo parecía normal. Sus padres estaban hablando en la sala de al lado, y el sonido familiar le trajo algo de alivio. Intentó convencerse de que todo había sido un sueño extraño. Pero, al meter la mano en el bolsillo, encontró algo que no debería estar allí. Un trozo de papel amarillento con un símbolo extraño dibujado. Clara se quedó helada. No sabía cómo había llegado eso allí. Esa noche, tuvo pesadillas. Soñó con la iglesia, con los susurros y con la figura encapuchada. Sentía que la estaban observando, incluso cuando estaba despierta. El silencio empezó a incomodarla. Cada vez que estaba sola, parecía escuchar ecos de voces lejanas. Clara sabía que aquello no había terminado. Algo en la iglesia seguía conectado con ella, y estaba segura de que, tarde o temprano, tendría que regresar. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Era una tarde que se teñía de tonos anaranjados y violetas. Me encontraba hospedado en la única posada del pueblo, una vieja construcción de madera que crujía con cada paso. Sentado en el salón principal, donde una chimenea crepitaba en una esquina, observé a John. Estaba solo en una mesa, girando un vaso de whisky en las manos, mirando fijamente el líquido ámbar como si fuera un portal hacia otro mundo. Decidí que necesitaba saber más. Cogí mi propio vaso, reuní valor y me acerqué. No levantó la vista, pero sabía que sentía mi presencia. La colina del norte, comencé, intentando sonar casual. ¿Cuál es su secreto? John permaneció inmóvil, como una estatua. Por un momento pensé que me iba a ignorar, pero entonces levantó la mirada. Sus ojos eran profundos, casi cansados, pero había algo más, un miedo que parecía muy antiguo. «No quieres saberlo», dijo, con una voz grave como el viento entre los árboles. Por supuesto, aquello solo aumentó mi curiosidad. «Sí quiero. Si es tan peligrosa, ¿por qué nadie se va del pueblo? ¿Por qué quedarse tan cerca?». Suspiró, como alguien que sabe que ya ha perdido la batalla. «Porque no sirve de nada huir. La colina te encuentra, no importa dónde estés». Un silencio pesado siguió, pero continuó, como si estuviera descargando un peso. John contó que, hace muchos años, el pueblo había sido próspero. Era un lugar alegre, donde todos se conocían y las colinas eran pastos verdes para el ganado. Pero eso cambió una noche en particular. Había un ermitaño que vivía en la cima de la colina del norte, en una cabaña de piedra. Se le conocía como Elías, el silencioso. Pocos sabían de dónde había venido, pero todos en el pueblo respetaban su presencia y al mismo tiempo le temían. Decían que conocía secretos antiguos, cosas que el hombre común no debía saber. Una noche, un grupo de jóvenes del pueblo, borrachos e imprudentes, decidió gastarle una broma a Elías. Subieron la colina con antorchas, riendo y gritando. Nadie sabe exactamente qué ocurrió allá arriba. Algunos dicen que intentaron quemar la cabaña, otros afirman que hicieron algo peor. El caso es que, al amanecer, los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados en la entrada del pueblo. Estaban mutilados, pero no de una forma que pudiera explicarse por manos humanas o animales salvajes. Elías desapareció esa noche, pero algo en la colina cambió. El viento empezó a ulular de manera diferente, como si llevara susurros. Los habitantes comenzaron a escuchar voces al caer la noche, llamándolos por su nombre. Y aquellos que se aventuraban a subir la colina, nunca volvían. John hizo una pausa para tomar un trago de whisky antes de continuar. Contó que, con el paso de los años, los habitantes empezaron a crear reglas no escritas. Nadie hablaba de la colina.
Nadie la miraba demasiado tiempo. Y, sobre todo, nadie subía hasta allí. Pero el problema era que la colina parecía tener voluntad propia. A veces, por la noche, se veía una luz tenue en la cima, como si alguien encendiera una lámpara. Otras veces, sombras se movían entre los árboles, incluso cuando no había viento. Y, de vez en cuando, alguien desaparecía. No importaba si era un adulto o un niño, la colina siempre cobraba su deuda. Yo fui allí, dijo de repente, sorprendiéndome. Su rostro estaba pálido, y su mano temblaba al sostener el vaso. No fue por elección. Mi hermano pequeño, Charlie, desapareció cuando éramos niños. Solo tenía 9 años. Una noche, escuché su voz llamándome desde la dirección de la colina. Era imposible. Lo sabía, pero fui de todas formas. Contó que subió en la madrugada, con una linterna temblorosa y el corazón acelerado. El sendero parecía más largo de lo que recordaba, y el silencio a su alrededor era absoluto, como si el mundo entero hubiese dejado de respirar. Cuando llegó a la cima, vio la cabaña de Elías. Estaba intacta, como si nunca hubiera sido abandonada. La puerta estaba entreabierta, y una luz pálida escapaba por las rendijas. Dentro, encontró algo que nunca pudo explicar. No era Charlie, dijo casi en un susurro. Era algo que llevaba su rostro. Algo que intentó convencerme de quedarme. John huyó, pero sabía que la colina nunca le dejó marcharse del todo. Escuchaba la voz de su hermano por la noche, sentía una presencia siguiéndole a donde fuera. Y, lo peor de todo, sabía que algún día tendría que volver. Después de escuchar la historia, me sentí dividido. Parte de mí quería ignorarlo todo, seguir adelante con mi vida y olvidar el pueblo. Pero otra parte sabía que tenía que verlo por mí mismo. Esa misma noche, cogí una linterna y comencé a subir el sendero. Y fue entonces cuando mi verdadera prueba comenzó. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. ¿Nunca has estado en un momento en el que el propio aire parecía pesado, como si llevara secretos que solo los valientes o los tontos se atreverían a desvelar? Fue exactamente así como John se sintió en aquel pequeño pueblo. Todo parecía tranquilo, con el viento soplando suavemente sobre los campos y el susurro de los árboles llenando el silencio. Pero había algo más, algo que nadie quería nombrar. Fue entonces cuando un granjero, con el rostro marcado por el tiempo y la vida dura de la tierra, y una joven, con ojos inquietos, se acercaron. Sus advertencias llegaron como una ráfaga de viento frío. Evita la colina. Solo encontrarás peligro, o tal vez algo peor. Las palabras deberían haberle hecho retroceder, pero en lugar de eso, John sintió que su curiosidad crecía como una llama. Después de todo, ¿qué podría ser tan terrible allí? Tal vez fueran historias locales, supersticiones alimentadas por generaciones. Pero, en el fondo, sabía que había algo más. Algo que lo esperaba en la cima de esa colina. John nunca fue de creer en supersticiones. Creció en una ciudad grande, donde todo era racional y explicable. Pero algo en ese pueblo lo incomodaba, como si una fuerza invisible estuviera empujando sus pies hacia la colina. Después de las advertencias, decidió no ir. Pero esa noche, algo dentro de él no lo dejaba descansar. No podía sacar sus ojos de aquellas colinas oscuras que se erguían a lo lejos, como si una sombra los estuviera llamando. El viento aullaba con más fuerza cuando se levantó. La luna llena, pálida y fría, iluminaba el camino frente a él. Miró a su alrededor, como esperando que alguien lo detuviera, pero el pueblo estaba sumido en el silencio. La joven y el granjero habían desaparecido, y el único sonido que quedaba era el del viento. Sin dudar más, John cogió una linterna, se puso las botas y comenzó a caminar hacia la colina. A medida que se acercaba, la sensación de que lo observaban aumentaba. Los árboles se balanceaban de una manera extraña, como si intentaran alejarse de él. Cada paso que daba parecía más pesado, como si el mismo suelo tratara de detenerlo. Pero continuó, más decidido que nunca a descubrir lo que realmente sucedía allí. Al llegar al pie de la colina, la luz de la linterna temblaba en sus manos. El lugar estaba en total silencio. Ningún sonido de animales, ningún susurro del viento.
La sensación de vacío era abrumadora. Ion subió más. Los escalones de piedra, medio cubiertos por la vegetación, eran estrechos y húmedos. Sus botas crujían con cada paso, resonando en el silencio como un grito distante. De repente, escuchó algo. Un sonido bajo, casi imperceptible, proveniente de un punto más alto. Ion se detuvo y escuchó, el corazón latiendo más rápido. Era una voz, un murmullo, pero no parecía humana. No lograba entender las palabras, pero sentía el miedo expandirse por su cuerpo. «No gires la próxima curva», susurró una voz, suave como el viento, pero con un tono urgente. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, Ion siguió adelante, una vez más ignorando la advertencia. Necesitaba saber qué había allí. Con cada paso, la sensación de que lo arrastraban por algo más fuerte que él aumentaba. Giró la curva, y entonces, el escenario cambió. Lo que parecía una simple colina ahora parecía una entrada a otro mundo. Una niebla espesa envolvía la zona, y una extraña sensación de frío lo envolvía. Vio algo al frente, algo que parecía una construcción antigua y abandonada, una especie de iglesia, pero en ruinas. Se acercó cautelosamente, la linterna iluminando las paredes agrietadas y los vitrales rotos. Algo parecía extraño en ese lugar, como si la propia arquitectura estuviera torcida, como si la construcción hubiera sido moldeada por algo que no debería existir. Escuchó nuevamente los murmullos, ahora más fuertes, casi como si la iglesia estuviera viva. Sus pasos vacilaron, pero algo dentro de él lo impulsaba a entrar. Cuando la puerta de la iglesia se abrió con un chirrido ensordecedor, Ion dio un salto. Dentro, el aire estaba más denso. No podía ver mucho al frente, pero podía sentir que algo lo observaba. Cuando su linterna iluminó el altar, vio lo que parecía ser una figura, encapuchada, de espaldas a él. La figura estaba quieta, como si lo estuviera esperando. «Sabía que vendrías», la voz resonó, ronca y fría. Ion se congeló. No sabía si la voz venía de la figura o del propio lugar. La sensación de pánico fue instantánea, pero antes de que pudiera dar un paso atrás, la figura se giró lentamente. El rostro de la criatura, o lo que fuera, no tenía rasgos humanos. La piel era pálida, casi translúcida, con ojos oscuros y profundos, como si no hubiera fondo. Sonrió, pero no una sonrisa común. Era una sonrisa maligna, como si supiera algo que él nunca entendería. «Viniste en busca de respuestas, pero ni siquiera estás preparado para la verdad», dijo la figura con una calma aterradora. «Este lugar es una prisión, una trampa para los que, como tú, se atreven a ir más allá de lo que deben». Ion intentó salir, pero algo lo detuvo. El suelo parecía moverse bajo sus pies, como si las mismas piedras de la iglesia se hubieran transformado en una masa viva. Sintió un tirón fuerte, como si lo estuvieran engullendo. El aire se volvió más pesado, la presión en sus oídos aumentó, y sabía que ya no tenía control. La criatura comenzó a caminar hacia él, sus pasos suaves, pero firmes. «Ya has visto lo que no deberías ver. Ahora perteneces a este lugar, como todos los demás que intentaron entender los secretos de las colinas». Ion trató de luchar, pero sus movimientos se hicieron más lentos. Cada vez que intentaba moverse, la presión aumentaba, como si la tierra estuviera tratando de atraparlo para siempre. Miró a la figura, ahora más cerca, y vio que su boca se abría lentamente, mostrando dientes afilados y desenfrenados. «Es demasiado tarde para volver ahora», dijo la voz, más fuerte, más penetrante. «Estás aquí, y aquí te quedarás, para siempre». Lo último que Ion vio fue la sonrisa de la criatura expandiéndose aún más, hasta que la oscuridad lo devoró por completo. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con una extraña calma. La niebla en las colinas había desaparecido, y todo parecía normal. Pero cuando un grupo de aldeanos subió hasta la colina para buscar a Ion, solo encontraron su linterna caída, temblando levemente en el suelo, y el silencio volvió a apoderarse del lugar. No había señales de él, como si nunca hubiera existido. Pero los árboles seguían susurrando. Y quien escuchara atentamente, podría oír, en medio del viento, el susurro de una voz conocida. «No sabéis lo que os espera». Así, la historia de Ion pasó a ser solo otra leyenda, perdida en el tiempo,
pero siempre recordada por aquellos que saben que las colinas, con sus secretos oscuros, nunca deben ser visitadas. ¿Pelos de punta? Cuéntame, ¿cuál te gustó más? Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.